Voy a leer una carta. Esta carta llegó a la oficina de alguna iglesia, muy conocida por muchas personas. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Esta carta llegó hace algunos días y hoy se da a publicar. Y la carta dice de la siguiente manera: querido pastor, tengo unas observaciones en cuanto a las actividades de la iglesia. Puedo ver todos los eventos y actividades como la iglesia que están haciendo, pero creo que algunos de ustedes se han olvidado del motivo original por el cual lo están haciendo. Desafortunadamente, hay otros de su iglesia que se han conformado a las cosas de este mundo, especialmente al área sexual. Unos de ellos, aunque fueron expuestos siguiendo viviendo así, sin arrepentirse, viviendo en rebelión y haciendo caer a los demás, a la misma vez hay otros que se jactan de no haber caído en este pecado tan grave. Pero ellos se preocupan de su estatus, del nombramiento que le dan los demás, de la popularidad, de la fama, del ego, y se sienten tan cómodos que creen que no necesitan de Dios, pero están más muertos en la relación con Dios. Finalmente, muchos de estos con esta vida, con el materialismo y con la fama, piensan que no necesitan nada, y en realidad necesitan de Dios y a Dios como nunca antes. Le quiero advertir que si no cambian pronto, muy pronto Dios quitará su bendición. Esta carta, como muchas otras, fue escrita por el Espíritu Santo de una manera más simple en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. La Biblia nos está enseñando qué es lo que le diría hoy en la actualidad Jesucristo a su iglesia. El tema de hoy se titula Carta de Jesucristo. ¿Qué es lo que le llamaría la atención a Dios de una iglesia hoy día? ¿Qué preguntas le haría el mismo Señor Jesucristo a su iglesia? ¿Qué le diría? ¿De qué la felicitaría? ¿De qué la exhortaría? ¿Qué le diría que está mal? La Biblia nos dice que con años de anticipación, Jesucristo, sabiendo el futuro, escribió esta carta revelándosela al apóstol Juan. Las preguntas que muchos nos haríamos: ¿qué tendría en contra Jesucristo contra nosotros? ¿Qué faltas tenemos nosotros como cristianos si todos somos santos? Se dirá alguno. ¿Por qué nos está diciendo Dios esto? ¿Qué pecados descubrió Dios en nosotros? ¿Acaso nosotros tenemos pecados ocultos? Te preguntarás. Y si fue Jesús quien escribió esta carta, ¿la haría hoy de nuevo? La Biblia también te contesta que Dios conoce verdaderamente las intenciones que tú y yo tenemos en nuestro corazón. La Biblia conoce por qué motivo vienes a la iglesia. Dios conoce por qué motivo estás sentado. Dios sabe por qué motivo vienes a la iglesia y la manera en que te comportas dentro de ella y fuera de ella. Jesús sabe todo. Apocalipsis nos narra de una forma preciosa que Jesucristo se mueve en medio de las iglesias. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Jesús reconoce las áreas fuertes de cada uno. Es verdad. La misma palabra de Dios nos dice en Romanos que honra a quien honra merece. Pero también Jesucristo exhorta, alienta. La Biblia es el libro que no solamente trae consuelo, ánimo, también exhorta. ¿Sabes? La Biblia nos dice claramente cómo Jesucristo se mueve en medio de las iglesias. Alrededor de las cartas que Dios hace a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira,
a Sardis, a Filadelfia y también a la Odisea, les dice de qué puede entonces él decir que están bien. Dios, de la misma manera, reconoce las áreas fuertes de cada una de las iglesias y les dice lo que tienen en el centro de su corazón. Como hoy, en este día, Dios ha de decirte lo que tienes en tu corazón, a fin de que tú sigas perfeccionándote, a fin de que tu vida sea en santidad. No podemos seguir caminando en un mundo donde nosotros nos llamamos cristianos y vivimos de otra manera, en donde únicamente nos interesa la fama, la popularidad o el decir, es el único que se va a ir al cielo. Sabes, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, la Biblia dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y se dicen ser apóstoles. Dios reconoce, Jesús menciona y reconoce el arduo trabajo y paciencia de la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:2. Aquí mismo en este capítulo, solo que en el versículo 9, habla a la iglesia de Esmirna. Y el mismo Señor Jesucristo reconoce la tribulación y la pobreza en que se encuentra. En la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 2:13, dice la Biblia: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, desde donde mora Satanás. Aquí Jesucristo reconoce que retiene su nombre. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 19, Jesucristo le dice a la iglesia de Tiatira: sabe sus obras, reconoce el amor, la fe, el servicio y la paciencia. Más adelante, en el capítulo 3, versículo 1, atención, la Biblia dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, nombre de que eres cristiano, nombre de que eres aleluyo, nombre de que recibiste a Jesús, pero por dentro está muerto. La Biblia dice claramente, así como cuando Jesucristo habló a algunos de las gentes que los escuchaban en el tiempo que físicamente Él estaba en la tierra, les dijo claramente: por fuera estaban completamente blancos, pero por dentro estaban muertos. La Biblia, Jesús, el Espíritu de Dios están hablando aún hoy en la actualidad, a fin de que el hombre tenga conciencia, el cristiano tenga conciencia del pecado. Más adelante dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3:8: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has aguantado mi palabra y no has negado mi nombre. La Biblia nos dice que Jesús le menciona a la iglesia que no ha negado el nombre y ha guardado la palabra de Dios. Y por último, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, escribe a la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Y hablando en cuanto a estos antecedentes, a 2 de las iglesias, a Éfeso y la Odisea, claramente Jesús les da el antecedente de su condición de tibieza y frialdad. Jesús siente, Jesús examina a las iglesias de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, y Jesús también menciona las áreas débiles. Ha mencionado Jesús: es verdad, eres un hombre que guarda la palabra de Dios, eres una persona que retienes el nombre de Jesús, pero también Jesús dice: tengo contra ti. Y es precisamente lo que hoy Dios, Jesús, su Espíritu te dice a ti y a mí, alertándonos a revisar nuestra vida, a vivir un auténtico cristianismo, no un cristianismo a medias tintas.
Jesús siente, y en Apocalipsis capítulo 3, capítulo 2, versículo 4, y así como en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, Jesús le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Jesús alerta a la iglesia que se está convirtiendo en religiosa, en seguir únicamente los eventos populares, en únicamente los glamures y en la fama y la popularidad, tener demasiados eventos, popularidad, ya no buscar el nombre de Jesús, sino únicamente buscar el nombre de fulano de tal, que aparentemente dicen te lleva a la presencia de Dios. Pregunta: ¿ya no es entonces el Espíritu Santo? Jesús también advierte: arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 2, versículo 21, 22 y Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Jesús siente tu tibieza, Jesús siente tu frialdad, Jesús siente tu hipocresía, Jesús siente tu religiosidad, y ahora te advierte, dice la palabra de Dios: arrepiéntete, si no, quitaré tu candelero de tu lugar. Duras palabras, fuertes palabras, pero de gran bendición para que cambiemos nuestra manera de pensar y buscar a Jesucristo. Jesús promete, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Fíjate qué interesante: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Uno, Jesús siente la condición en que te encuentras. Algunos lastimados, algunos tropezados, algunos que únicamente buscan el business, el negocio, la pachocha, el dinero, la plata. Algunos también que únicamente buscan algo que no es conforme a la voluntad de Dios, y a ellos Dios nos advierte y también te promete que todo aquel que guarde su palabra, que le sea fiel, también le promete varias cosas. Éfeso le promete dar de comer del árbol de la vida, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 7. A la iglesia de Esmirna, no sufrir del daño de la segunda muerte, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. A la iglesia de Pérgamo, dar de comer del maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. A la iglesia de Tiatira, autoridad sobre las naciones, como se menciona en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. A la iglesia de Sardis, vestiduras blancas y no borrar el nombre del libro, Apocalipsis capítulo 5. De la iglesia de Filadelfia, hacerlo columna del templo. La iglesia de la Odisea, sentarse conmigo en mi trono. Jesucristo ha sentido, ha advertido, ha prometido y ahora predice. Antes de que venga el juicio, Dios previene, Dios habla. Y Jesucristo, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, ya viene. Y viene por segunda vez. Y no viene como en la primera vez, ahora viene. Así es, dice la palabra de Dios, a juzgar ciertamente, a dar galardones ciertamente, pero ahora Jesucristo, dice la palabra de Dios, también está diciendo que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar en medio de esa lucha, por decirlo de esta manera, encarnizada. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Jesucristo te está diciendo la manera en que te encuentras. Tú conoces la manera en que te encuentras, que no has buscado de Dios, que únicamente te ha buscado únicamente la chava, el chavo que te interesa dentro de la iglesia u otra cosa. Jesús te advierte que te arrepientas. Jesús promete galardones, promesas, y Jesús también te dice que dentro de esa espera, en esta tierra, también el diablo echará a algunos en la cárcel, y Jesús reprende. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, dice la Biblia: pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cuál era la doctrina de Balac? ¿Cuál es la enseñanza?
¿sabes? Uno era prostituir el don profético. La doctrina de este Balaam era empezar a decir, Dios dijo, y era la carne la quien hablaba. Dios dijo esto, Dios dijo aquello, sin fundamento bíblico y sin tampoco influir el Espíritu Santo. Otra de las cosas que también la palabra de Dios nos enseña en cuanto a la doctrina de Balac es la avaricia. Ve conmigo a 2 de Pedro capítulo 2. Versículo 2 del 1 al 4. Atención. Verdaderamente la palabra de Dios habla de prosperidad espiritual y verdaderamente la palabra dice que ciertamente a la persona, al hombre fiel, Dios le traerá bendición. Pero ¿qué sucede cuando una persona únicamente busca la bendición y no al que bendice? Eslogan como el de pare de sufrir. Eslogan como aquel de venga con nosotros, nosotros le solucionamos su problema. No es nada más ni nada menos que brujería detrás de ello. Cuando la palabra de Dios menciona claramente, porque por causa de su nombre seremos perseguidos. Y la Biblia también menciona que también sufriremos injusticias. Y también la palabra de Dios menciona que por la maldad que hay en el mundo, el corazón de muchos se enfriará y la maldad se agudizará, la maldad crecerá. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2. Dice la Biblia: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La Biblia está previniendo. El cristiano tiene que vivir de rodillas. El cristiano tiene que buscar de Dios. Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y Dios te dará lo demás por añadidura. El Señor mismo alerta a la iglesia diciéndote, amigo, hermano que me estás escuchando, que busques primero de Dios, seas alimentado con la palabra de Dios, el Espíritu Santo te llene de su palabra, la misma te santifique, seas santificado por el Espíritu de verdad, y de ahí entonces tendrás discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo. Pero como muchos son perezosos y únicamente les interesa comer, no estudiar, al rato se confunden, no saben qué es de Dios, qué es bueno y qué es malo, y entonces dirán, esto también es de Dios, esto también es de Dios. La Biblia también nos dice que la doctrina de Balaam eran las uniones, las bodas con yugo desigual y la fornicación. ¿Esto qué significa? Cristianos que se casan con no cristianas, cristianos que hacen negocios de forma ilícita con personas que no son cristianas o con mismas cristianos. La palabra de Dios también nos dice que cristianos que viven en pecado, en fornicación. ¿Sí? Así es. Uno de los grandes problemas en el mundo es la inmoralidad, aún dentro de la iglesia. Y Dios sigue alertando a todos y a cada uno de nosotros. Y por último, la doctrina de Balaam también nos dice que es la idolatría y ofrecer sacrificios a la idolatría. No únicamente es tener imágenes, sino también a una persona que le rindas pleitesía o rito. La Biblia nos enseña que también Dios juzga, Jesús juzga. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Dice la Biblia: Apocalipsis 2, ¿la tienes? Dice la Biblia: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte,
y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según qué. Esto no significa que la salvación se gana a través de las obras. Esto significa las recompensas que tú y yo tendremos en base a la fidelidad que tuvimos con Dios. La Biblia dice, Jesús siente, advierte, promete, predice, reprende, juzga, escudriña los corazones, el tuyo y el mío. Sabe lo que estás pensando, sabe lo que vas a hacer en la tarde, sabe por qué motivo viniste a la iglesia, sabes qué negocio estás haciendo, sabe por qué motivo estás tú en este lugar. Y Jesús también, antes de todo esto, como todo buen Dios, como un Dios verdadero, amador de su creación y de sus hijos, también Jesús actúa. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La Biblia nos enseña categóricamente en cuanto a la puerta. Uno, la puerta de salvación es Jesucristo. En medio de tu pecado, en medio de tu inmoralidad, en medio de tu frialdad, en medio de esa agonía espiritual que estás viviendo, Jesús te está diciendo, yo estoy aquí. Te está ofreciendo socorro. La puerta de salvación, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 10 versículo 9, es Jesucristo. La puerta de la enseñanza es Jesús, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 10 versículo 27 y 28. Y la puerta de la oración es Juan capítulo 13 versículo 13 al 14. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que en medio de esa inmoralidad, en medio de la fama que anhelas, en medio de la hipocresía que estás viviendo, Jesucristo aún te está diciendo, he aquí, yo estoy aquí. Ora, clama a mí, búscame con todo tu corazón, búscame con todas tus fuerzas. No puedes seguir viviendo así. De verdad, los días vienen duros, vienen malos. Y esto no es para desalentar, sino para el contrario, para animar y que te fortalezcas en Cristo Jesús, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Y en el momento que empieza a haber inmoralidad, en el momento que empieza a haber pecado dentro de una persona que se dice ser cristiano, empieza su propia no solamente caída, sino su autodestrucción. ¿Sabes? Qué curioso es que en estos días, en Halloween, haya persecución contra niños, contra las familias. Pregunta, en 10 años, ¿cómo será esto? ¿Cómo será la persecución contra cristianos? ¿De qué tamaño será la fortaleza de los que se dicen hijos de Dios? ¿Soportarán algunos la prueba? ¿Soportarán algunos la tentación? Por ello Jesucristo está alertando y hablando a la iglesia y dice, vengo pronto, prepárate, prepárate, prepárate. La Biblia dice que también Jesús no solamente actuó, sino que también profetiza. Dice en Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén la enseñanza, retén la santidad, retén tu manera de vivir santa y agradable para Dios. Jesús aconseja. Apocalipsis capítulo 3 versículo 18, dice la Biblia, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dios Jesucristo mismo está aconsejando. Uno, que te pongas a cuentas con Él, como vimos en los versículos anteriores. Ora sin cesar, busca de Dios, fortalécete en el espíritu de verdad. Y ahora nos aconseja que compremos oro refinado por fuego. ¿Y sabes cuál es el oro? La palabra de Dios. Lo dice el Salmo 19 versículo 8 al 10. Las vestiduras blancas con la sangre de Cristo, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 14. Y el colirio,
es la palabra de Dios. Y de la misma manera es el Espíritu Santo que se nos es dado para discernir, de acuerdo a lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, que Dios nos está diciendo. Uno, nos alerta a buscar nuevamente de Él en la oración. Dos, que nos ejercitemos, que le busquemos a través de la palabra. Ciertamente que el pecado, como menciona Pablo en el capítulo 7, ese mal que ha descubierto él, que se llama pecado y que él dice en su corazón y que lo expresa en sus letras a través de la carta de Romanos, guiado por el Espíritu Santo, menciona: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que únicamente me hace pecar, que me atrae? Dice la Biblia así tajantemente que en el momento que viene la tentación, en el momento que viene la prueba, en el momento que Dios te está hablando en medio de ese pecado en el cual estás viviendo, no endurezcas tu corazón. Busca de Dios en medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio del cataclismo. Alguno dirá: ¿en dónde está ese Dios que me habla la Biblia? El Dios bueno. ¿En dónde está ese Dios? Mira nada más, por allá hay terremotos, por allá hay hambrunas, hay desempleo. ¿En dónde está ese Dios? La Biblia es clara y dice que Él es fiel. Y es el momento más precioso, en el momento de la angustia, en el momento de la desesperación, para que tú y yo busquemos de Dios, al que vive por siempre eternamente, Cristo Jesús. Jesucristo. Fíjate qué preciosa es la palabra de Dios que nos enseña. Hay de aquellos que no tienen a dónde ir. Hay de aquellos que únicamente dicen: sí, bueno, tengo esta preocupación, tengo esta angustia, tengo esta desesperación, un trago de tequila, fumar mota, etcétera, y eso me alienta. Pero sabes, el poder del cristiano está en el poder del Espíritu Santo. Fíjate, el poder del Espíritu Santo, el mismo que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, y que cuando yo creo que Jesús es mi Señor, le confieso con mi boca, me hago hijo de Dios. En el momento que yo creo eso, el mismo Espíritu Santo que levantó de entre los muertos a Jesucristo es el mismo que me levanta a mí de entre los muertos y me da poder para vencer. Por eso la palabra de Dios dice que soy más que vencedor en el nombre de Jesús. La Biblia nos dice: que Jesús también nos ama. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo pues y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Alguno estará en pecado, alguno estará en fornicación y dirá: ¿por qué tendré tantos problemas? ¿Por qué no tendré empleo? Alguno entonces dirá: sabes, es que tengo este problema. ¿Revisaste tu condición espiritual? ¿Has revisado la manera en que vives? Jesucristo al que ama, disciplina. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. La Biblia nos enseña que Jesucristo nos ama, que Jesucristo nos alerta y que también nos va a dar disciplina si nosotros continuamos en esto. Pero también Jesucristo dice: estoy aquí. En Apocalipsis 3:20 la Biblia nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al menos hay 7 respuestas de parte de Jesucristo en este versículo. Las palabras yo estoy habla de un Salvador presente que está esperándote. En el momento que tú te encuentras apagado, desolucionado, angustiado, atribulado, inclusive en pecado, Jesucristo te sigue diciendo: yo estoy aquí. Este versículo muchas de las veces se ha tomado para inconversos. Bueno, está bien, pero ¿sabes para quién va dirigido? Para la iglesia, para los que se dicen cristianos, para los que se dicen conversos, para los que levantan las manos, y muchos las tienen llenas de pecado. Y hoy Jesucristo te dice: arrepiéntete, lávate con mi sangre. Jesús dice: yo estoy implica que es un Salvador presente que espera. La palabra puerta significa es un Salvador que busca.
así como la palabra llamo. Y las palabras, si alguno oye mi voz y abre la puerta, significa a un Jesús que está rogando. No solamente Jesús te está diciendo en medio de lo que está sucediendo en tu vida, estoy contigo, pero reconoce tu condición, que eres pecador. Ora hacia mí, dice Jesús, lávate con mi sangre, no eches en vano el sacrificio. Aquí estoy para acobijarte, para consolarte. He enviado el Espíritu de verdad, dice el mismo Señor Jesucristo, al Paracletos, que significa consolador, que significa también de la misma especie. Y también Jesucristo te dice que es un Salvador que te está rogando. Imagínate un Dios que te está rogando que te portes bien, no para que seas salvo, sino para que conozcas la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12 te dice también: no te conformes a lo que ofrece el mundo, a las pasiones de este siglo. ¿Por qué vas a cambiar las bendiciones de Dios? ¿En qué basas el estar viviendo en el alcohol, en las drogas, buscando la fama, la popularidad? ¿Qué tiene tanto eso más de provecho que la misma santidad? Es verdad, cuesta trabajo, es verdad, cuesta trabajo, pero la Biblia dice: en Cristo soy más que vencedor, en el nombre de Jesús. Es verdad, de verdad, amigo, hermano, Dios está hablándonos a que seamos auténticos soldados, ejército de Dios. Que no nos estemos cuchilleando la envidia, la murmuración, borrachera, lujuria, lascivia, lo que la Biblia llama y describe como pecado dentro de la iglesia. Es verdad, pero solución hay, dice la palabra de Dios. Abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Cometiste pecado, viviste en inmoralidad, caíste. Solución: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, siempre y cuando también te hayas arrepentido. La Biblia nos enseña, dice las palabras: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué significa? Significa al Salvador prominente y un Salvador que también está proveyendo. La Biblia nos enseña a un Jesucristo, aún hasta la fecha, que sigue intercediendo por nosotros. Pero hay algo que nosotros no debemos de olvidar. ¿De dónde empezó tu caída? ¿Cómo vino el desánimo a tu vida? ¿Cómo vino también esa lujuria, esa lascivia, ese pecado en tu vida? Y Jesús nos dice también en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 dice la Biblia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿En dónde está ese fervor cuando me conociste?, dice Jesús. ¿En dónde está esa pasión cuando tú me conociste?, dice Jesús. ¿En dónde está ese deseo de buscar con todo tu corazón mi presencia? ¿En dónde está ese anhelo, como cuando tú conociste a una muchacha, a un muchacho, que querías y correteabas y quizás querías tomarle la mano únicamente y con eso te conformabas? ¿En dónde está ese deseo pasional de decir: Señor, te anhelo, te deseo en mi vida? En muchos se ha enfriado, en muchos ha pasado en términos históricos, en muchos quizás se ha apagado. Y Jesús también dice, Pablo le dice a Timoteo: no olvides que tomar fuego del cual se te fue dado, tú eres responsable de acrecentar el poder del Espíritu Santo en tu vida. La Biblia dice, versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y ¿qué? Arrepiéntete. ¿Cuándo fue la primera vez? Dile al Espíritu Santo, al Padre Celestial: Señor, ¿en qué momento me vi envuelto en esta circunstancia? ¿En qué momento caí? ¿En qué momento permití la lascivia, la lujuria, la borrachera, el alcohol, la pereza, la angustia, la desesperación? ¿En qué momento? Y en el momento que un cristiano deja de orar, en el momento que se separa de Dios, que deja de ser santo, permite una entrada al pecado. Amigo que me escuchas, cristiano que me escuchas, es tiempo que reflexionemos del verdadero amor para con Dios.
La Biblia dice: arrepiéntete y recuerda de dónde has caído. Pablo menciona también: examínate, vive la palabra de Dios. Haz un autoexamen y dile: Señor, ¿en dónde caí? ¿En dónde vino el desánimo? A muchos les encanta únicamente, ¿sabes qué? Sí, las popularidades, sí es cierto, las emociones. ¿Y qué ocurre el resto de la semana? ¿En dónde está la fortaleza del cristiano? ¿En dónde está esa pasión y esa fe por la búsqueda de Jesús? Amigo cristiano, quizás hoy es el último día que Jesús hable a tu vida y en el que te diga: reflexiona de esa vana manera de vivir, de esa religiosidad. Hoy es día en que tú te llenes del poder del Espíritu Santo. Que la sangre de Cristo no sea pisoteada por causa de tu testimonio o mi testimonio. Ya no es tiempo de vivir a medias tintas, mitad en el mundo, mitad en Cristo. Como Sodoma y Gomorra: inmoralidad, lujos, borracheras, fama. Pero eran cristianos. Engañados únicamente. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Arrepiéntete. Hoy en este día es un llamado para todos a reflexionar y vivir en una completa santidad. ¿No te gustaría en este día decirle: Señor, gracias por el poder de tu sangre? Gracias por esta oportunidad de poder reflexionar en mi vana manera de vivir. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Yo te invito a que en este día inclines tu cabeza y juntamente conmigo nos pongamos a cuentas. ¿Acaso existirá el cristiano perfecto que diga: no, yo no tengo nada, yo en ningún momento he pecado? La Biblia dice: no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos a una se rebelaron, se hicieron necios. Hoy en este día, dile al Padre Celestial. Y si quieres, ponte de pie. Ponte de pie en señal de respeto, de reverencia y de reconocimiento de que todos hemos pecado. Oh Dios, oh Espíritu de Dios, gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad, gracias por esta bendita carta que hablas a nuestra vida. Y ahora dile, hijo, dile, hija: Señor y Dios, yo me arrepiento de mis pecados. Yo levanto mis manos en señal de rendición y te pido perdón por todos ellos, por la frialdad, por la dureza de mi corazón, por la hipocresía, por el mal testimonio. Dile tú lo que tienes en tu vida y que el Espíritu de Dios te está revelando. Por el rencor, el resentimiento, yo te pido perdón. Gracias, Padre, porque yo creo que en el poder de la sangre de Cristo Jesús soy limpiado, soy justificado, soy santificado en el poder de la sangre de Dios. Recibo tu perdón. Te doy gracias, Jesús, por ese sacrificio tan precioso que tú hiciste en mi lugar. Gracias, Jesús, por tu sangre tan preciosa con la cual me limpias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me ayudas a buscar más de ti, a vivir en santidad hasta el extremo. Gracias, Espíritu de Dios, por tu fortaleza. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Yo recibo de ti tu bendición, tu amor, tu consuelo, tu perdón, en el nombre de Jesús. Y soy más que vencedor por aquel que vive y reina por siempre, eternamente, Cristo Jesús. Amén.